Leemos la palabra de nuestro buen Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 23. Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Damos gracias al Señor. Quiero invitarles a hacer una oración más a nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestras vidas en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Sabe que durante varios años uno empieza a experimentar lo que es la Navidad, y tenemos varias fuentes o varias corrientes hoy en cuanto a la Navidad. Por ejemplo, aquello que lleva muchos años, que sabemos que en esta etapa, por tradición, por historia, comenzamos a celebrar esta fecha. Podemos decir, es una bendición. Pero otros y otras fuentes y otras corrientes, lo único que hacen en esta fecha es discutir, es pelear. Y es simplemente esperar esta fecha para sacar todo su arsenal de argumentos para decir, no deberíamos hacer esto, no deberíamos hablar de Navidad. Pero bueno, una de las cosas que vemos en la palabra del Señor es que la Navidad no es un fin. Por eso si la celebras o no la celebras no hay problema. Pero el evento de la Navidad es un gran milagro que repercute en la historia de la salvación. Y si lo vemos con esos lentes de que es un evento histórico celebrado por Dios mismo en los cielos y en la tierra, y marcado la historia de la humanidad, teniendo un antes y un después con la encarnación del Hijo de Dios para salvación, mis amados hermanos, entonces debemos como iglesia hablar del verdadero sentido, del verdadero propósito de la Navidad. Y lo vamos a estar dividiendo durante estos 3 domingos. Y hoy queremos hablar de lo que se puede perder, el foco que se puede perder cuando se habla del nacimiento de Jesús. El foco que se puede malentender cuando se ve a Jesús en aquel pesebre. Y hoy quiero enfocarme simplemente y solamente en el tema de la eternidad del Mesías. Entendiendo y refrescando lo que la palabra del Señor nos dice en cuanto a la eternidad del Mesías, podemos ver un pesebre y no afectarnos. Podemos ver una representación de la encarnación del Hijo de María y José teniendo al pequeño en sus brazos, y nada de esto nos va a afectar y nos va a desvirtuar, porque hermanos, nosotros no podemos hoy adorar al niño. Ese privilegio lo tuvieron solo unos que le vieron en esa etapa. Jesús hoy no es un niño. Jesús hoy no es un pequeño que necesita ser llevado por sus padres. Jesús en esa etapa, la iglesia no puede decir, ay, pobrecito, porque Él vuelve a ser cada año en esta etapa aquel niño. No, nada que ver con eso. Pero hablemos entonces de la eternidad. Y esto, sabe que las películas de Hollywood han usado estas imágenes. Por ejemplo, una de las cosas que hace Hollywood o las empresas cinematográficas es que cuando sacan una película, y es una película en ocasiones que tiene gran repercusión, ellos hacen 2 cosas. Uno se llama precuela, es decir, otra película que explica todo lo que ocurrió en esta película. Y lo otro es secuela, que es basado en esta película lo que ocurrió después. Pues en esta mañana básicamente lo que yo voy a hacer es una precuela. Es decir, entender que antes de ese nacimiento, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto a nuestro Mesías? Y es la eternidad. Comienzo con una pregunta. ¿Qué significa el término eternidad? Algunos dicen, a ver, por siempre, para siempre, no tiene inicio, no tiene fin. Ahora, cuando hablamos de atributos, ¿a qué hacemos referencia nosotros cuando estamos mencionando la palabra atributos en cuanto a los atributos de una persona? Lo que lo caracteriza. Lo que le caracteriza, muy bien. Y si hablamos nosotros de los atributos de Dios, ¿a qué estamos haciendo referencia por atributos de Dios? ¿Ah? Bueno, sí, a su eternidad, pero estamos hablando de sus características. Ahora, ¿sabe que los teólogos, por las escrituras, han hecho algunas definiciones en cuanto a los atributos de Dios? Uno de ellos es los atributos que son transferibles, es decir, esos atributos que están en el Señor y Él mismo lo transfiere a su creación, como su amor,
su bondad, Él lo transfiere a la humanidad, ¿verdad? Su santidad, Él la transfiere a la humanidad por medio de Cristo, evidentemente. Pero hay otros atributos que algunos teólogos han llamado como los atributos intransferibles de Dios, que son inmanentes en Él y solo están en Él. Por ejemplo, cuando hablamos de su omnisciencia, solo Dios lo sabe todo. Eso no se puede transferir a los hombres, aunque hay hombres por ahí que creen que se lo saben todo, pero no es real. Otro de los atributos, su soberanía, su poder, no es transferible. El hombre está limitado. Y otro de esos atributos es la eternidad. En Dios no hay principio, en Dios no hay fin. Y la pregunta es, además del Padre, ¿quién más es eterno? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién más? El Padre, ya lo dijeron, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién más? ¿Y los ángeles no son eternos? ¿Por qué? Son creados. Entonces, los ángeles no pueden ser eternos porque tienen un inicio. Y la definición de eternidad como atributo de Dios es que no hay principio, no hay fin. La pregunta es, si nosotros los hombres somos eternos, tampoco tenemos un inicio. Pero donde sí vemos una diferencia, y es donde a veces nos podemos confundir, cuando hablamos de que somos creados para la eternidad. Porque lo que habla la Biblia del destino final es que algunos serán condenados por la eternidad y no aniquilados, sino borrados de la faz de la tierra o del mundo espiritual, como algunas religiones falsas por ahí lo plantean, la aniquilación del alma y que el impío dejará de existir porque Dios es un Dios de tanto amor que no puede existir un infierno. La misma perfección del amor de Dios se encuentra en consistencia con la misma perfección de su justicia. Una cosa no invalida a la otra, porque Dios no es como nosotros, que a veces amamos más a una persona y retraemos, ¿verdad? O quitamos la disciplina. No lo voy a disciplinar, no lo voy a castigar porque le amo tanto, porque nosotros somos defectuosos. Y a veces el amor en nosotros va por encima de la justicia, pero eso no es un amor genuino. Eso se llama una injusticia o una falta de amor en práctica, puesto en la práctica. Así que si hablamos del Señor, estamos hablando de que Él es eterno, de que en Él no hay principio, en Él no hay fin. Ahora pasamos entonces rápidamente a lo que nos compete en esta mañana, y es cómo ver la eternidad del Mesías. Y lo voy a resumir en algunas características. Pero antes, ¿usted cree que hay algún peligro de no ver la eternidad en el Mesías hoy? ¿De no ver al Mesías como eterno? Cuando hablamos de Mesías, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Cristo, ¿verdad? Al Hijo de Dios, aquel que se encarnó. La pregunta es, ¿hay algún peligro en que Jesús no sea eterno? No, ¿verdad? No hay peligro. Dicen algunos que no. No, lo que hay es tremenda perdedera. No hay peligro en que Jesús sea eterno. Voy de esta forma. Si Jesús no es eterno, Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, todo lo que dijo fue mentira. Si Jesús todo lo que dijo fue mentira, ¿qué hacemos nosotros aquí? Porque murió en vano, no resucitó, todo es mentira. Mis amados hermanos, la eternidad del Mesías no está en juego porque la gente lo ponga en tela de juicio. Pero la eternidad del Mesías es importante para todos aquellos que confesamos a Cristo como lo que Cristo verdaderamente es, y así se presenta. Entonces, en primer lugar, si Cristo llegó a existir en el nacimiento, entonces no hay Trinidad eterna. Si Él en ese nacimiento comienza a existir, no existe la eternidad eterna. ¿Qué significa la Trinidad eterna? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. En ellos no hay principio y en ellos no hay fin. Segundo, si Cristo no existía antes del nacimiento, entonces Cristo no es Dios, pues Dios es eterno. Tercero, si Cristo no era eterno, entonces mintió, pues Él mismo se atribuyó su eternidad. Y por último, si Cristo no es eterno, si no existió antes de su nacimiento, si no hay Trinidad, si Él mintió, entonces vana es nuestra fe. Lo increíble del asunto es como mucha gente habla de la Navidad. Mucha gente incluso representa aquel pesebre, y nosotros lo hacemos sin problema ninguno. Vemos el pesebre, vemos incluso la connotación de todo lo que estaba ocurriendo, pero me gusta poner esta ilustración. Ver la Navidad desde la perspectiva de los ángeles nos ayudaría a nosotros
a darnos cuenta de qué ocurrió aquel día en aquel pesebre. La pregunta es, los ángeles ya me dijeron que tienen un inicio, fueron creados. Justo el momento exacto en que los ángeles fueron creados y comenzaron a cumplir con el propósito por el cual fueron creados, ¿a quiénes adoraban los ángeles? A la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por favor, no me pregunte ahora y cómo era esa adoración dirigida a uno al otro, porque eso es un misterio, por favor, ¿verdad? Estaremos ahí un día y en la eternidad entenderemos cualquier misterio relacionado con esto. Pero, ¿Jesús era un ente desconocido para los ángeles? ¿Jesús era alguien que los ángeles por primera vez lo ven en el pesebre? Claramente no. Ahora, si nos ponemos los espejuelos de los ángeles, ¿a quién estaban adorando aquel día los ángeles desde el cielo cuando Él nació en aquel pesebre? Aquel niño. Quiero que pienses, por favor, tómate esa licencia por un momento, y de esto no podemos hacer teología, porque la Biblia se calla en esto, pero es solo usarlo como una ilustración. Piensa por un momento aquellos ángeles que desde el punto exacto en que fueron creados están adorando a la Trinidad. Ahora ven a la segunda persona de la Trinidad en aquel pesebre y están diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y ahora ven un pesebre que es un comedero de animales. Ven a un niño que ha nacido como nacen todos los niños, envuelto en los pañales como se envuelven la mayoría de los niños, y estos ángeles saben que ese es Dios hecho carne. Por eso nosotros podemos pensar, hermanos, solo hay un grupo reducido de personas y de entes espirituales que tuvieron la oportunidad de ver al pequeño. Eso no volverá a ocurrir. Y esa adoración jamás se volverá a repetir, porque Él ya no más es un niño. Entonces veamos rápidamente, hermanos, alguna evidencia o la evidencia bíblica de la eternidad del Mesías. En primer lugar, Juan capítulo 3, si lo puede buscar conmigo, Juan capítulo 3, versículo 13. Podemos buscar allí, disculpen la palabra del Señor. Juan 3, el contexto de Juan capítulo 3 es una conversación o una discusión teológica, discusión en el término principal de la palabra, donde se están dando debates, preguntas, respuestas entre Jesús y posiblemente una de las mentes más brillantes, ¿verdad?, que encontramos en este tiempo en Israel. ¿Y por qué decimos una de las mentes más brillantes? Por la sencilla razón que aunque la Reina Valera no capta la traducción que el original preserva, es que cuando Jesús dice siendo tú didáscalo o maestro de Israel, en el original se usa un artículo definido que todo nos da a la evidencia, nos indica que la traducción más exacta sería siendo tú el maestro de Israel. Hay una diferencia en ser maestro a ser el maestro. Si alguien te dice, tú eres maestro de español en la escuela, sí, no, tú eres el maestro de español en la escuela, te identifica entre muchos, y otro simplemente te habla entre varios, ¿verdad? Y cuando se usa este término, lo que Jesús le está diciendo, siendo tú cátedra, maestro de maestros en Israel, no sabes lo que es nacer de nuevo. Ese es el contexto. Ahora, en ese contexto, que el Hijo de Dios está hablando con aquel que posiblemente domine, o uno de los que más domina, la Torá o la Tanakh, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, Jesús dice esto en el verso número 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Algunos rápidamente pudieran poner una pauta. Espera. ¿Y Enoc qué hizo? Enoc sí fue al cielo. ¿Y qué pasó con Enoc? ¿Y Elías? ¿Qué hizo Elías? Sí fue llevado al cielo. Pero debemos entender el ambiente doctrinal en el que Jesús está diciendo esta frase. Cuando Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, está hablando evidentemente en el contexto de la Trinidad. Nadie puede ir y convertirse en un Dios como dice la mayoría de las filosofías griegas, ¿verdad? ¿Qué es lo que plantea la mayoría de las filosofías griegas? Hércules, Prometeo, Zeus, no sé cuánta gente que son semidioses y que al final se reunirán con los dioses en el Olimpo y toda esta tontería que la gente se inventa.
En el contexto Jesús está hablando de que es imposible nacer de nuevo, es imposible creer las cosas celestiales. Y fíjense cómo, vamos a leer un poco más arriba para entender el tema. En el verso 10 responde Jesús y le dice: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, y es en ese contexto que está hablando. Nadie ha subido al cielo para bajar y dar un mensaje en cuanto al plan eterno de Dios de salvación. Dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene después el versículo posiblemente más conocido por todos, y es: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga, o más bien tenga vida eterna. Así que, ¿cómo entender el origen celestial? Dicho por el mismo Jesús, Él está planteando la idea de que solo el Hijo del Hombre vino a la tierra. ¿Con qué propósito? Con estar en un pesebre humilde, ¿verdad? Con que la gente pudiera decir: ¡ay, qué humildad, qué hermosura! Aunque sabemos que eso es una realidad, su humildad, y que escogió el Hijo. Pero hermano, mire, ¿usted se imagina cómo cuando nosotros vamos a tener un bebé, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente trata de hacer el hombre de acuerdo a sus medios? ¿Verdad? Preparar las cosas y de acuerdo a sus medios hacer lo mejor posible para que su hijo en esas condiciones nazca. La pregunta es: ¿qué podía escoger Dios para que estuviese a la altura en la tierra de la gloria que Él tiene y que Él manifiesta? Hermano, no hay nada en esta tierra que pueda ponerse a la altura de su gloria. Por eso, en dirección opuesta, en vez de buscar un palacio real, simplemente busca el comedero de animales, uno de los lugares más humildes, que quizás ni los más pobres serían capaces de tomar esto como el lugar para que nacieran sus hijos. Así que cuando Jesús, en aquella discusión con Nicodemo, está hablando: nadie subió al cielo, evidentemente no está hablando en el contexto de aquellos dos hombres que el Señor se llevó, sino que está hablando del contexto de que alguien pueda subir o pueda bajar para dar la buena nueva del plan de salvación en el contexto del ministerio de Jesús. Los profetas anunciaron a Jesús, pero ninguno de ellos fue llevado al cielo para bajar del cielo e ir a una cruz. Mis amados hermanos, cuando hablamos de la eternidad del Mesías, debemos entender que antes de que nosotros pudiésemos pensar, imaginar o realizar alguna de nuestras obras o alguna de nuestras acciones, Dios siempre ha existido y siempre ha sido Dios. Por ende, ¿por qué preocuparnos o desesperarnos en aquel que es eterno y todos los tiempos están en sus manos? Pongamos nuestra confianza en el Dios de los tiempos. ¿Alguien dice amén? Miren otro pasaje en el mismo contexto del capítulo 3, pero ahora veamos el verso 31. Dice Jesús: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. En otras palabras, aquel niño, aquel proceso, porque tú y yo estamos viendo el proceso del niño ya en el pesebre, pero aquella concepción donde todo comenzó divinamente y humanamente, en esa concepción del Espíritu Santo en el vientre de María, cuando comienzan, ¿verdad?, los cromosomas, cuando empezó la gestación de la vida. Hermanos, eso es un misterio, porque es el dador de la vida tomando el proceso que Él mismo creó para venir a nosotros. Y fíjense lo que dice el mismo Jesucristo: ese que viene de arriba es sobre todos, ese que ha venido desde arriba, el Hijo de Dios, es sobre todas las cosas y es sobre todas las personas. Amado hermano, solo la persona de Jesucristo nos puede mostrar cómo el Padre, en su omnisciencia, nos envió a Jesús. ¿Para qué? Para que nos quedemos maravillados con el evento de la Navidad.
para que en el evento de la Navidad entendamos que es el primer capítulo de una historia que continuará hasta una tumba vacía. Pero no puede existir una cruz, mi amado hermano, y aquí es donde está la gloria de esa Navidad. No puede existir una cruz donde Dios hombre entregue su vida en esa cruz y pague por los pecados de la humanidad si no hay una encarnación de forma milagrosa. Hermanos, Dios escogió el camino más difícil para venir a nosotros, ser como nosotros. A diferencia del hombre pecador, él no pecó y eso lo sabemos, pero su origen celestial, su origen eterno, ¿verdad? Y esto parece como que origen eterno, origen me replantea a mí la idea de un principio, pero es que en el Señor todas esas ideas y todas esas pautas se rompen, porque Él es el único que no está sujeto a tiempo y espacio. Él es el creador del tiempo, Él es el creador del espacio, Él es el dueño de todas las cosas, y uno puede decir, ese es el Jesús al que adoramos en esta etapa de la Navidad, pero en cualquier otra etapa también, ¿verdad? Veamos entonces en segundo lugar su obra como creador. Y fíjense cómo dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mis amados hermanos, es el creador del universo el que toma ahora el proceso humano. Y de esto no podemos hacer teología. Por ahí andan algunas Biblias que se llaman, y algunas películas también, que se llaman un evangelio libre de la vida de Jesús. Y presentan a Jesús como niño, haciendo milagros. Incluso el Corán o algunos textos de los musulmanes hablan de un niño llamado Jesús que hacía algunas obras. Y algunos textos musulmanes o algunos textos contemporáneos de esta etapa de los árabes, sobre todo después de 300, 400 en adelante, hablan de una vida de Jesús. Y lo cierto es que eso es impactante, porque dice, wow, no me imaginaría a Jesús. Pero ¿sabe por qué la Biblia? Una de las cosas que toma y hace silencio con ese proceso de crecimiento, ¿qué es lo que nosotros sabemos de la niñez de Jesús? Por ejemplo, esto, la encarnación. ¿Qué más sabemos? Una sola cosa, y después el ministerio público. ¿Qué es lo otro que sabemos de la niñez de Jesús? ¿Qué cosa? 12 años, se pierde en el templo, todas estas cosas. Y precisamente el autor o el evangelista decide, por inspiración, evidentemente del Espíritu Santo, recalcar la historia de los 12 años. ¿Por qué razón? Porque es una etapa vital. ¿Para quiénes? Para los niños judíos. Los niños judíos de 12 a 13 años tienen que ser presentados en el templo para hacer, muchos de ellos, el examen que le hacen como los hijos de la Torá, donde los rabinos se pondrán a discutir con ellos y dirán, este niño ha sido instruido en la Torá de Yahweh o en la Torá del Señor. Ahora, no sabemos por qué, no podemos especular porque la Biblia no nos da detalle, si José y María, por qué no llevaron este proceso, pero lo que sí sabemos es que el niño Jesús, por medio de la ley, se encuentra ante los maestros y todos ellos están así. ¿Y cómo sabe estas cosas? Imagínense los maestros de la Torá, los maestros de la ley, discutiendo con el dueño de la ley y en un niño de 12 años. Discutiendo, no como un niño brillante, sino con la ley encarnada, con la palabra encarnada. Y lo otro que sabemos después de esto, que es ministerio público de Jesús. Entonces no podemos hacer una teología de su niñez, lo que hizo o no hizo, si hizo milagro o no hizo, porque evidentemente va a ser en su ministerio público donde se muestra ahora como el Mesías. Ahora fíjense, mis amados hermanos, cuando habla de su obra como creador, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren, quiero ilustrárselo de esta manera. Imagínense ese momento, bueno, yo digo imagínense, pero la imaginación va a ser muy corta. Ese momento en que el Padre está dando la palabra, sea la luz, y se está creando todo el universo por medio de Jesucristo. Bueno, le digo, es que es imposible imaginarse, aunque uno trata de ver una película, una serie, y te ponen algo así como, y de pronto empieza todo a tomar forma, y los astros aparecen, y la tierra, los satélites. Pero ahora imagínense el dueño de toda la gloria, Jesucristo, creando
creando todas las cosas. Y unos miles de años después, escogiendo nacer por medio de una mujer. Todo lo que creó, ahora Él va a usar ese mismo medio que creó para de esa forma venir a nosotros. Ay, mis amados hermanos, éramos nosotros, somos nosotros, es el hombre el que necesita a un Jesús encarnado para que vaya a una cruz, para que sea un Jesús resucitado, para que como Dios nos salve, como hombre Él ha muerto en esa cruz, pero no podemos separar la parte divina de la parte humana. Es un milagro, es un misterio, y ese Dios hombre está muriendo en la cruz, está cargando sobre nuestro pecado, por la sencilla razón de que el hombre va camino a la condenación. Y hoy el hombre, ¿qué hace? El hombre es ingrato. Mire que la humanidad es ingrata. El hombre le da la espalda, el hombre se burla. Creo que fue el domingo pasado, Orniel fue testigo de eso, creo que fue el único testigo. Pasó alguien por ahí con sus cosas de santero y sus cosas, y dice, ese es el lugar donde más, y dijo una ofensa, basura se habla aquí. Eso, la primera reacción mía cuando lo escuché, que él sí había hablado con Orniel eso, fue una ira. Pero después dije, esa persona va a terminar en el infierno si no se arrepiente. Esa es una persona, después me dio hasta lástima. Después me dio lástima porque la gente, miren hermano, el hombre tiene gloria hasta que muera. Porque el hombre sin tener nada puede creerse, y lo que en su mente se cree, quizás eso es lo que es. Y se puede creer que tiene y yo no necesito, y ahí se hablaboría y se pierde el tiempo. Pero esa persona, con sus santos hechos, hay que tener más fe para creer en eso que para creer en el Mesías. Porque la fe que nosotros tenemos para creer en Dios es un regalo del cielo. La fe que tienen los hombres para creer en todas esas mentiras es un engaño de Satanás. Al final siempre el hombre va a perder sin Dios. Y fíjense entonces, cuando se habla de la obra de Jesús como creador, del Hijo de Dios, recuerden, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Dice, sean tronos, dominios, potestades, todo lo que existe fue creado, escucha bien, por medio de Él. Y la otra parte es tan importante como esta, y para Él. Él crea todas las cosas para que de alguna forma todas las cosas le den gloria y honra a Él. ¿Te das cuenta que aquella encarnación provocó adoración de todo lo posible? En los cielos hubo un coro celestial, ¿sí o no? En la tierra, ¿quiénes vinieron de la tierra a adorar al niño? Vinieron pastores, la parte más pobre y humilde, ¿verdad? Vinieron. ¿Quiénes más vinieron? Sí, se usa mago, pero la palabra mago sabemos por años que hemos aprendido son sabios. Tiene que ver no con gente sacando conejos de sombrero, sino con gente estudiosa, ¿verdad? Vinieron esos sabios, evidentemente del oriente, de un viaje de unos meses, con mucho dinero. Tanto así que, esto lo hemos hablado, José y María, cuando fueron a presentar la ofrenda por el niño, había dos tipos de ofrendas. ¿Cuáles eran? Una era oveja, y si no tenías dinero para oveja, los dos palominos. ¿Qué se presentó por Jesús? Los palominos. Qué interesante, ¿verdad? Por el Cordero de Dios no se pudo presentar un cordero. Dos palominos. Ahora, una vez más, no hagamos teología de ahí, simplemente quedémonos con el detalle que es hermoso para nosotros. Y después vemos a José y María saliendo incluso para Egipto y viajando hacia Egipto. Claro que hay ofrendas que le trajeron esos sabios. Dice que oro, incienso y mirra, y esas ofrendas evidentemente les ayudó. No vamos a hacer teología, pero simplemente vamos a deducir lo lógico. Les ayudó financieramente. Ahora, hermanos, estamos hablando del dueño del oro y la plata. El dueño del oro y la plata. Muchos dicen, como escuché una ocasión, alguien le decía a un niño pequeño, ¿qué tú quieres ser? Un niño pequeño cubano. Le decía, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Extranjero. ¿Cómo que extranjero? Si extranjero, turista. Eso es lo que yo quiero hacer cuando sea. Parece que el niño sacó su cuenta y dice una cosa aquí como extranjero y otra cosa como ciudadano. Pero Jesús no escogió la vía más rica para venir a nosotros. Escogió una de las más humildes para mostrarnos que el dueño de toda la gloria se despojaba de su gloria para venir a nosotros, hermanos, y darnos salvación. Siguiente argumento que nos muestra la eternidad del Mesías, su relación con el Padre. Miren lo que dice Juan 17:5. El contexto de Juan 17:5 lo vamos a encontrar que en el capítulo 17
Jesús está haciendo una oración, lo que se conoce como la oración sacerdotal. Es la intercesión del Hijo de Dios por su discípulo justo un breve tiempo antes de ser Jesús apresado. Lo podemos encontrar si seguimos el capítulo 18, 19 y 20 de Juan, que fue ahí todo continuo. Ahora, en esa oración hay grandes enseñanzas para nuestras vidas, que Jesús intercediendo incluso por nosotros hoy, por lo que íbamos a creer, por lo que iban a creer de la palabra de los apóstoles. Y en medio de esa oración, en el verso 5, Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El dueño de toda la gloria ahora hace una oración horas antes de ir a la cruz del Calvario, horas antes de ser escupido, horas antes de ser maltratado. Pero lo más doloroso de la cruz no fueron los clavos, no fue la corona de espina, no fue el sufrimiento, no fueron los látigos. Lo más doloroso y desafiante y más indescriptible de la cruz fue que la ira de Dios estaba siendo derramada sobre su Hijo por el pecado, hermano. Esa es la frase que nos ayuda a entender: pasa de mí esta copa. Tú puedes pensar, o alguien puede decir: Jesús estaba sufriendo y no quería los clavos. ¿Qué clavo ni qué 8 cuartos? Él es el Dios de toda la gloria hecho hombre, y Él sabe que lo más doloroso es sufrir la ira del Padre por los pecados de la humanidad. Hermano, ¿y cómo hay gente hoy que no le interesa su vida o las prácticas de su vida? No hay nada comparado como la ira de Dios siendo derramada sobre los hombres. Y déjame darte una palabra de aliento. Si tú has sido redimido por Jesucristo, si tú has sido salvo por el Cordero, esa ira de Dios está opacada y puesta a un lado. Si no fuera por eso. Pero hay otros. Usted sabe que hay una frase muy famosa que dice: no, a la gente le gusta jugar con candela. Hermano, el que está inmiscuido en sus pecados no está jugando con candela. Está a la expectativa de lo más horrible que puede ocurrir con su vida, que es una horrenda expectación de fuego consumidor sobre su vida. Lo que nosotros no adoramos a Dios por temor al infierno, adoramos a Dios porque Él vino a salvarnos, nos sostiene, nos guarda y nos suple cada día para seguir en su palabra. Pero, que aquí es donde entra la discusión de muchos teólogos. Yo me salto el paso de si eres verdaderamente cristiano o no, y me enfoco en lo más esencial. Si verdaderamente tú estás inmiscuido en el pecado y disfrutando del pecado, horrenda expectación de fuego consumidor es lo que viene para tu vida. Independientemente que creas que seas cristiano o no, si tu vida está involucrada con la práctica del pecado, dice que los que practican el pecado, en el contexto de Efesios nos explica, en el contexto de Gálatas, nos explica claramente que los que practican todas esas perversiones no heredarán el reino de Dios. Hermano, la salvación eterna no se trata de que, bueno, está bien, no importa, Él me eligió. A los que Dios elige por medio de la predicación de su palabra, y los que aceptan a Cristo en fe y en arrepentimiento, tienen que tener y mostrar una vida consecuente con esa salvación. Si tú te deleitas en el pecado, tú no eres cristiano. Y esto no es una palabra fuerte, créeme. Esto es una palabra que da ánimo. Porque dice: Señor, gracias porque me ayudas a pelear contra el pecado. A veces fallo, pero me ayudas a pelear contra el pecado. La relación de Jesús con el Padre, dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ese pesebre, hermano, lleno de miseria, es el pesebre más dichoso del universo. Ese pesebre que lo único que había tenido era comida de animales, lo que nosotros decimos sancocho. Tú, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nada ni nadie lo puede contener en su gloria, y ahí estuvo el niño Jesús. Mis amados hermanos, miren lo que dice Filipenses 2:6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, no se aferró, no dijo: yo no quiero dejar de ser Dios. Dice: el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, ojo, porque esto sería una herejía. Jesús nunca dejó de ser Dios.
Filipenses nos está mostrando, Filipenses capítulo 2 en su contexto, que aún siendo Dios, Él se autolimitó. Podemos ver al Hijo de Dios cansarse. Podemos ver al Hijo de Dios a tener hambre. Podemos ver al Hijo de Dios sufrir todo tipo de tentaciones, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios. Porque Él vio a Natanael que estaba en un lugar debajo del sicómoro y ahí lo vio. Él veía y leía el corazón de los hombres. Nunca dejó de ser Dios, pero siendo Dios se puso límites a sí mismo. Lo que se conoce hoy teológicamente como la kenosis, la autolimitación, se entiende que por amor al hombre, Dios se hizo hombre, para que el hombre pueda ir hacia Dios. Sus atributos nos muestran la eternidad. Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es nuestro Mesías. Y por último, su relación con Juan el Bautista. Fíjense lo que dice Juan 1:15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Mi pregunta es, humanamente hablando, ¿quién era más viejo, Juan o Jesús? Humanamente, por favor. Juan, ¿qué tiempo se llevaba? 6 meses. Lo vemos en los evangelios que dicen el sexto mes, hablando en correlación o en cronología con Elizabeth. Y fíjense cómo Juan, una vez más inspirado por el Espíritu, dice: el que viene después de mí. Juan evidentemente ha comenzado su ministerio antes que Jesús. Dice: el que viene después de mí, y Juan es más viejo. Dice: pero el que viene después de mí, él incluso es antes de mí. Juan no estaba hablando de 6 meses, no estaba hablando de cronología humana. Él está diciendo: este es el Hijo de Dios. Tanto así que cuando lo ve aquel día del bautismo, él dice: tú eres quien tiene que bautizarme a mí. Tú eres el más grande, tú eres el mayor, tú eres el dador de la ley. Y Jesús le dice: no, hay que cumplir con toda la ley. Yo voy a pasar por todo el proceso que se nos instruye en la ley del Señor. Mis amados hermanos, con esto termino. No podemos reducir a Jesús a un simple hombre con un nacimiento extraordinario. No podemos reducir a Jesús a un simple niño en una esfera gloriosa naciendo. No es un simple niño, no es un simple hombre, no es un momento sencillamente hermoso, es el Dios encarnado. Y si volvemos a mirar el pesebre, tienen que estar 2 cosas en nuestra mente. 1, allí estuvo mi Salvador. 2, ya no está ahí, ahora está a la diestra del Padre y viene por mí una vez más. Hermano, eso es Navidad. Eso es Navidad. Alguien puede decir amén. A ver, si tú vas a dar ese aplauso, dáselo fuerte, porque es para Él. Eso es Navidad. Si vamos a hablar de que Él viene otra vez, podemos decir: gloria al Señor. Padre, dame la oportunidad en este diciembre, pero todos los días del año, anunciarle a la gente que Jesús es el único Salvador, y ese es el único mensaje que puede tener la Navidad. Quiero hacer una oración. Señor, gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo, el único que debe y merece ser adorado. Por medio de Él, Señor, damos toda alabanza a la Trinidad. Te adoramos a ti, Padre Celestial. Adoramos a ti, Señor Jesucristo. Te adoramos a ti, Espíritu Santo. Gracias porque tú nos diste vida eterna por medio de Jesús. Y gracias, Señor, porque un gran número de tus hijos en esta mañana que estamos acá podemos verdaderamente entender, celebrar y proclamar. Entender, celebrar y proclamar lo que es la verdadera Navidad. Que el Mesías eterno se hizo hombre y tomó la vía de la encarnación para anunciarnos hoy que solamente en Cristo, que solamente en Cristo, por Cristo y a través de Cristo hay salvación y vida eterna para los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad, Señor, porque Cristo nació, murió, resucitó, ascendió al Padre
y vienes otra vez por tu iglesia. Te bendecimos y damos gloria y decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.